reacción de laboratorio. La idea en estas sesiones que vienen, vamos a tener 3 sesiones acá, que ustedes tengan una aproximación a las máquinas de control numérico como es la Lidwell, igual al robot Motoman, que ustedes aprendan a manipularlo, a programarlo y que nos den ideas de lo que es una producción ya, digamos, industrial y que se asemeje a lo que ustedes quieren en su proyecto. Yo sé que algunos ya han tenido acercamiento a las máquinas de control numérico, a los robots, o es la primera vez. Por robótica tal vez los ABB, pero no Motoman. Motoman también. Son diferentes. Eso uno cree que robótica industrial es lo mismo, pero no es lo mismo. No, justo tenemos una práctica de comparación entre el Motoman y los ABB. Sí. Ah, ok. Y ya lo vamos a ver manipular, encender, programar. Y ya le han enviado código desde un programa, por ejemplo, de CAM. Para ejecutar una rutina, pero sí. de CAM, o sea, digamos de un Ah, no, de CAM no. software de CAM. No, eso fue llevarlo al con robot. Python. Por ejemplo, para procesos de pintura, procesos de soldadura, No, ese nivel no. robotizados. Hasta allá no. No. Ah, bueno, sí, para saber hasta dónde podemos aproximarnos. ¿Vale? Bien. ¿Y en la parte de CNCs? Sí, hay Sí. procesos de manufactura. ¿Manejaron cuál? ¿La Hartford? Sí, la de herramienta, el de... Yo la vi en pandemia. Sí, la Hartford que está allá con el profe Arroyo. Sí, que nos dan Mastercam, eso. Sí. Y usaron Mastercam. Sí. Ah, bien, listos. Vale, ¿y esta Lidwell? ¿Sí la han manejado? No. La D20. Esta no. IBM. No, la Lidwell. Este es un juego de descarga. No digo la Lidwell, la máquina que está allá. No, esa sí no. ¿No? Ah, bueno, eso es lo mismo. Creo que la máquina del profe Arroyo tiene un controlador FANUC igual. Entonces trabaja el mismo sintaxis, digamos, en principio. Hay algunas variaciones porque esa es revolver en la posicionamiento de la herramienta y es como ataca. Esta tiene una sombrilla diferente que ya la vamos a explorar. Entonces la idea es que ustedes conozcan igual pues todo el laboratorio, todas las máquinas con las que contamos acá. Muchas de ellas han sido desarrollos de estudiantes, como los proyectos de ese Pick and Place que tenemos en la parte de su costado derecho. Digamos que es una grúa que tiene una arquitectura en cierta manera, al principio paralela, fue uno de los primeros trabajos que se pueden probar con sus proyectos. La máquina de quinto eje que desarrollaron acá, fue de las pioneras acá, ¿cierto? Las primeras que hizo el profe. Y algunos otros equipos que vemos acá, CMMs, máquinas de coordenadas, máquinas de prototipado que están en la parte posterior, máquinas igual decíamos que tenían actuadores de tipo lineal. Y han sido colaboración incluso industria-academia. Vemos muchos equipos, por ejemplo, de SIC, que SIC se ha aportado muchos de los equipos que tienen acá. El ingeniero Aldemar Martín, que también lo conozco, que él desarrolló toda la parte de control de movimiento. Él vende controladores Galil, que es lo que básicamente utiliza para el control de movimiento en estas máquinas. Es un control bien interesante porque controladores de Yaskawa utilizan ese tipo de controladores. Es muy chistoso cuando uno los desarma. Es como cuando uno desarma una moto KTM y los motores dicen Bayash, ¿no? Entonces es súper chistoso. Entonces así pasa con Yaskawa. Uno desarma Yaskawa y encuentra controladores Galil. Súper chistoso. Entonces, y obviamente un Galil es mucho más barato que un Yaskawa, ¿cierto? ¿Y Galil es otro fabricante de robots? Sí, de control de movimiento, de control. O sea, ellos no hacen robots, hacen control de movimiento, de 6 ejes, 8 ejes, 10 ejes. Entonces, uno va a ver los repuestos y dicen Galil. Entonces, es algo así como cuando va a ver el motor de la KTM 200 de la Duque y dice Bayash, entonces le queda la de una Pulsar. Entonces, es chistoso, ¿no? Y es más barato comprar la de Bayash que la KTM. Entonces, hablando un poco de los vehículos eléctricos que hablábamos en cuanto al proyecto que se tiene, digamos que todas estas líneas de producción hoy en día requieren repuestos. No sé si han averiguado un poco cómo van con los vehículos eléctricos, qué requerimientos han encontrado en el ensamblado, en la producción, qué les han contado las empresas. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿No? ¿No han investigado? Hay cosas, por ejemplo, a nivel de los vehículos, nosotros, digamos que hemos organizado toda la secuencia de ensamble, Ok. la hemos organizado, hay videos en donde están mostrando absolutamente el ensamble completo de toda la moto. A nosotros nos salieron alrededor de unas 53 actividades pequeñas, Claro. pero en términos de ensamble. Sí, ensamble. Pero el proyecto también incluye desde la parte preliminar, o sea, la compra y la traída de las máquinas, o sea, de todas las partes, encajes y todas las cosas, hasta la parte de despacho. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, nosotros hablábamos de, a nivel de estación, una estación de ensamblado
pero en esa estación de ensamblado estamos hablando de todas esas subactividades, ¿cierto? O sea, con una estación de ensamblado, una estación donde será la parte del acopio y la organización de los insumos, y otra estación a nivel de despacho, embalaje y despacho. Porque esas se embalan, se pueden embalar en cajas tal cual grandes y para que lleguen a sitios lejanos. Sí, igual que vamos a distribuir a Medellín, a Exacto. Santander. Entonces, ahí hay dos cositas. Una, referente a lo que nosotros inicialmente habíamos considerado como lo que serían los 3 productos y los habíamos elegido completamente distintos. Pero al entrar en el detalle, por ejemplo, de esta, nos vimos que 53 actividades, con eso pues uno dice, uy, 3 productos distintos es una locura. Entonces, visitando empresas, porque hemos visitado empresas que venden, uno se da cuenta que ellos venden las motos a nivel de marcas y productos, entonces hacen cambios. La motico pequeña de 350 vatios con las mismas características, de una, por ejemplo, de 1500 vatios, que a diferencia puede ser, en vez de freno de banda, freno de disco trasero, doble freno de disco trasero. Eso implica un motor más grande, un controlador específico. Digamos que a nivel de plásticos, pues uno habla de plásticos, pero pues siguen siendo plásticos distintos, que le dan. Entonces nosotros dijimos, aunque ya subimos cuando fue la actividad, se subieron 3 productos distintos, entonces consideramos cambiar completamente y bajo esa perspectiva quedar nuestros 3 productos. Y la otra cosa es que a nivel del detalle, cuando nosotros decimos que vamos a comprar los productos, o sea, que se trae el producto viene absolutamente con todo. O sea, ahí nosotros no tendríamos que pensar en conseguir tornillos, en conseguir absolutamente nada para el proceso de ensamblaje, porque todo tendría que venir ahí, ¿cierto? O sea, que a nivel de despiece de la máquina no sería necesario esa minucia de tornillos, tuercas, arandelas y esas cosas. Pues sí sería importante, digamos, y lo que vamos a ver hoy. Yo les voy a contar pues un poquito, por ejemplo, yo a la moto mía le cambié el motor, es un motor mucho más grande, y digamos que al ponerle el motor más grande, la mordaza del freno había que desplazarla, y me implicó fabricar 2 bujecitos, entonces las hice en el control numérico, bujecitos que pues no es una pieza súper compleja, pero implica producción acá. Entonces, y uno se da cuenta que esas modificaciones puede ser la misma moto, pero no es lo mismo un motor de 3000 vatios con rin de 3.5 que un motor de 5000 vatios con rin de 6 pulgadas. Entonces, ese desfase va a implicar fabricar ciertas cosas. Pero si yo estoy considerando dentro de mi base de trabajo voy a comprarle al proveedor, es un proveedor que me entrega todo, un proveedor chino. Bueno, sí, como todo ya para ensamblar. Todo ya para ensamblar. Pero o sea, te la vas a moto dar de cuenta que 350, la moto de 1500 y la moto de 1800. pero algunas empresas están obviamente hablando un poco del customizing y de entregar productos únicos al cliente. Digamos que puede que la moto de serie venga de una manera, pero el cliente te diga, yo estoy dispuesto a pagarte 5 millones más, pero quiero este otro ring. Entonces allá te varía un poquito, porque digamos que en líneas de producción muy, digamos, a la antigua, la usanza antigua, donde fabricamos miles de unidades con el mismo tipo y todas iguales, sí era rentable hacerlo así. Pero hoy en día los clientes quieren cada vez más personalización. ¿Y el objetivo del proyecto va orientado a qué? No, digamos, lo que ustedes tienen está bien. Lo que quiero es que no se cierren a que solamente quede ahí. No, claro, sino es que lo dice uno por la complejidad. que por eso es la práctica de hoy y de estas semanas que vamos a tener para que lo vean. Y si quieren, ahora cuando salgamos, vamos a ver la moto y les explico un poco el buguecito. Son piezas muy sencillas, pero que implican ese pequeño cambio. Solo cambiar un ring de 3.5 a un ring de 6 pulgadas, ya mueve el posicionamiento de la mordaza. Pero pues es fabricar un buje, ¿no? Y que lo vean más desde que se puede fabricar acá, que podríamos traerlo desde China, sí, pero pues si se puede hacer acá es rentable. ¿Sí? Es Claro, o sea, rentable. el supuesto de nosotros es adquirimos el producto completo listo para ensamblar. Es correcto. De hecho les acabo de enviar ahora al WhatsApp, este fin de semana, creo que hoy, hay un lanzamiento de una nueva moto eléctrica de Barrelec. Entonces si quieren ir, yo iría a ver qué están haciendo esa gente y va a haber otro, la gente de Ioniq va a lanzar una moto de enduro súper bonita, yo ya la vi, está súper linda, no les spoileo mucho, pero apuesta muy bien a la industria de enduro, que es algo que son motos de otro estilo, más torque, más viaje, más autonomía,
y empiezan ya a traer ese tipo de vehículos súper interesantes, ¿no? Y todo el proceso de armado de esos vehículos. Enduro, pero enduro no es para competición. No necesariamente, tú puedes hacer enduro de resistencia, digamos por ejemplo carreras de uno de enduro, entonces corra por trocha y agua y vaya y eche running así, entonces digamos que en motos también hay esa característica, se necesitan motos con mucho torque, y además que puedan viajar con muchas cosas. Pero son todo terreno. Sí, all terrain, sí. Entre veredas y entre pueblos pequeños es común ver bastante ese tipo de motos. No tienen que ser 100% distintos, sino que con que se les cambien los motores y los plásticos. Son preferencias. Pero eso no hay ningún problema, ¿cierto? No, por lo que dicen, ya cuando uno empieza a entrar, y eso es parte del ejercicio. Esas empresas antes son muy ambiciosas y han visitado, ellos tienen muchas reverencias. Y hoy en día ya hay empresas eléctricas que se están sesgando en un mercado. Ellos dicen, yo voy a trabajar motores pequeños, 350 vatios, tipo hub, no me voy a meter en centrales. Otras dicen, no, yo sí me voy a meter en centrales. La otra pregunta es que a nivel de celdas, cuando yo hago, por ejemplo, la lista de actividades pensando en las celdas como tal de fabricación, tengo que empezar a pensar como que se le están poniendo, o sea, como una actividad de puesta a 4 tornillos, búsqueda de los 4 tornillos, atornillado de los 4 tornillos, o podría ser simplemente ensamblaje. Ensamblaje, yo creo que si no vamos a llegar a la minucia, como bien decíamos, yo lo que quiero, yo sé que hay piezas que ya son estándar, que es atornillar, que es unir, eso está inherente al proceso. Yo lo que hablaba un poco más es a la flexibilidad de si hay adaptaciones poder fabricar ciertas piezas como Sería bueno de pronto tener en cuenta una sección de adaptabilidad. sí, de customizing, porque se van a dar cuenta, si han preguntado, muchos clientes ya piden mucho customizing en esas empresas. Yo hablaba con el gerente de Ioniq Motors la semana pasada y él me decía, la tendencia a personalizar las motos es altísima. El cliente quiere incluso que de fábrica salga como él la quiere. Entonces eso implica que yo traigo una moto pero tengo que adaptarla. Yo, por ejemplo, de las cosas que yo le preguntaba es porque pues a mí particularmente me interesan, pero la autonomía no me da. O sea, Okay. son 60 kilómetros y de vuelta no me alcanza. Ok, las chiquitas. Sí, las pequeñas. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía, bueno, ¿y se puede personalizar? Él me decía, sí, le podemos organizar aquí en la parte de abajo. O meterle más baterías. Más baterías y eso se puede personalizar. O sea, sí, es algo. Sí, de hecho esta gente de Fox Rider y Dayana se fueron de aquí a Medellín a la feria de ruedas en una scooter de más o menos como 1500 vatios y se fueron de aquí hasta Medellín. Entonces uno dice, ya es un viaje largo y la autonomía y la carga, bueno, yo creo que van a subir los videos en YouTube, sí, con cargas, obviamente, pero ellos tienen cargado descarga rápida. Entonces, digamos que, pues síganlos, de pronto en YouTube van a sacar como toda la travesía que ellos hicieron, porque pues, ellos viven de eso, y digamos que fue bien interesante ver motos ya pequeñas, obviamente grandes. Yo vi una Z1000 eléctrica igual yendo a la feria, yo estaba a un evento también en Medellín de movilidad eléctrica, y digamos que ellos sí se fueron con 2 cargas. La primera carga llegaron a Doradal o algo así, de ahí cargaron y el siguiente Medellín. Eso ya son máquinas de mayor autonomía. Estamos hablando de baterías de descarga o capacidad de carga de 120 amperios hora. Digamos que el promedio son 30, 40, las chiquitas, 15 amperios hora, 20 amperios hora. Pero ya hablar de 120 amperios hora ya es una carga muy considerable. Profe, ¿y dónde cargaron? ¿En cualquier parte? Donde tú cargas tu celular, ahí cargas. ¿Y ahí cargaron ellos? Sí, en un hotel. De hecho, bueno, yo vi las historias de Electric Power y en el hotel te dejan cargar. O sea, tú llegas y pues así como conectas tu portátil, cargas tu moto. Y Es que esas motos tienen dos opciones. Una, que tú desmontas las baterías y las cargas, baterías de plomo litio, y la otra es que tienen cargador, que es la que nosotros estamos considerando. Viene con cargador tal cual, un cargador de computador, y lo conectas a la moto y a la toma, cualquier toma 120. ese es un diferenciador hablando del compañero, porque puede existir, de hecho Ioniq tiene la misma referencia con baterías extraíbles y sin baterías extraíbles. Eso ya son dos productos totalmente diferentes, carenaje es igual, llantas son igual, pero lo que hablamos de la bifurcación de la producción es, bueno, cuándo es con baterías extraíbles y cuándo no, y eso genera una diferencia en el producto. Una pregunta, profe, en cuanto a los productos del proyecto, dice que deben tener diferencias no triviales, exactamente cosas como Sí, como el esas color, serían- sí, esta es naranja y esta es azul, sí, algo así. Pero digamos que, por ejemplo, cambiar la potencia del motor o esto sería considerado no trivial. Lo que les digo, o sea, si cambias de un rin de 3 pulgadas 3.5 a un rin de 6, no es tan trivial, eso implica fabricación de Igual no es sí, que no sea el color, o que este tiene el espejito más chiquito, el espejito más grande. Sí, eso es algo, accesorios que no. Y en ese sentido, el plástico que
sea, por fuera se considera trivial o no trivial, porque pues esto define mucho el comprador de una moto. Muchos pueden que sean Sí. lo mismo, pero si por fuera se ve Pero eso distinto, cambia el chasis, el alistamiento de todas las tapas es diferente. Totalmente de acuerdo. Son dos chasis diferentes, ya son al ser dos chasis son dos motos diferentes. Es correcto, o dos vehículos, hablando de motos, ¿no? Ya hablando de patinetas, sí que también, ¿no? La gente de Minca tiene varios diseños, que sí tiene motor adelante, motor atrás, o doble motor, delantero, trasero. Entonces, sí, allá cambia la cosa. Sí, es Ya que no es- nosotros teníamos ya no es de igual. los tres productos, un producto era... Ok, una scooter, otra moto, ¿no? Se da cuenta que eso sí es una cosa muy amplia. Y eso es lo que está sufriendo en este momento la movilidad eléctrica a nivel de talleres y que lo vamos a ver ahora en el Wheel Race, creo que lo lanzaron para octubre. Digamos, la guerra de carreras, de talleres, de todo. Sería bueno que vayan a esa carrera, porque hay carreras hasta de monociclos, carreras de scooters, carreras de motos más grandes. Y este año ya están apostando plata interesante, entonces digamos que muchos talleres están metiéndole muchas apuestas a la tecnología, tipos de baterías, capacidad de descarga, carga, controladoras. Y ya hay un mundo. De hecho, yo sigo mucho una página que en Instagram se llama Jet by Customs y ellos ya tienen controladoras refrigeradas, ¿no? Y es como un procesador de computador y el líquido pasa por la controladora y se refrigera. O sea, imagínense la cantidad de corriente y amperaje que pasa por ahí para que la tengan que refrigerar. O sea, es mucha potencia. Estamos hablando de torques súper altísimos, salidas muy de fondo también. Estamos hablando más de 270 kilómetros por hora. O sea, son motos muy fuertes. Yo estaba viendo motos eléctricas por ahí y era el video donde estaba una scooter normal y al lado tenía una moto que era igual que una Harley, pero igualita. Ah, Cuando sí. la vas a ver, es una moto eléctrica, pero se parece a la Harley así copiadísima. Total. Grandota y todo. Sí, de hecho, pues si fueron algunos a la feria Medellín, llegaron varias marcas chinas y estuvieron exponiendo motos eléctricas ya de mucho alto performance. Entonces digamos que cada vez vamos a ver más eso, y talleres, líneas de ensamblaje, pues se van a requerir. Bien, bueno, entonces ahora sí, pues vamos a aproximarnos, vamos acá atrás, les cuento un poco de la Leadwell, para los que no la conocen, o recordar un poco los conceptos de estas máquinas. Más detalles de por acá, así para no darles yo la espalda. Si quieren pasen un poco más para acá, algunos pueden estar allá. Y bueno, listos. Entonces la máquina que tienen en su parte posterior es una Leadwell B20. Digamos, es una máquina americana que tiene con ella un controlador japonés. Digamos que los controladores y las cantidades de máquinas y configuraciones que existen en el mundo son muy diversas. De hecho, por eso es que los software CAM se tienen que desarrollar por procesadores, simuladores, porque sería imposible tener todos los simuladores y todos los procesadores de todas las máquinas en un solo software. Simplemente, por ejemplo, acá pues vemos otra máquina, que esta es una Jinfa, este es un torno tipo suizo y tiene un controlador Fanuc, pero este mismo torno lo pueden encontrar con control Mitsubishi, por ejemplo. Incluso esa máquina Leadwell la pueden encontrar con control Siemens. Entonces, digamos, creo que una del torno que tienen allá donde está la Hartford, el controlador es Siemens, es Inumeric. Entonces vean que la combinación más o menos de fabricantes de controladores y hoy con grandes empresas asiáticas cada día desarrollándose, pueden ser miles de empresas como lo que decíamos, Galil que hace controladores de control de movimiento. Entonces uno es el que hace el control de movimiento, otro es el que hace la máquina, CNC. China en este momento está desbordado en la fabricación de máquinas de control numérico, tienen muchas arquitecturas, muchas configuraciones y digamos que yo siempre les he dicho, ¿no? Uno cree que estas tecnologías de control numérico son modernas, pero esto es muy antiguo, ¿no? Esto es de 1985, ¿no? Entonces la tecnología del control numérico es muy antigua, ya hay controles mucho más robustos, más inteligentes, de hecho lo vemos en máquinas de corte láser ya con realidad aumentada y que tienen reconocimiento con visión, que ya están en otro contexto. Sin embargo, eso no quiere decir que el principio de operación no sea el mismo. Entonces, si ustedes recuerdan, pues estas máquinas tienen un protocolo de iniciación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta máquina de control numérico? Una vez la enciendo.
apagar la alarma. ¿Y cómo se apaga la alarma? ¿Qué? El botón rojo, supongo. El botón rojo. Sí, pero antes de que la manipulen, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una máquina de control numérico antes de empezar a trabajar? Porque si yo le mando un código ahí, me va a salir un error de una. ¿El home? El home, ¿cierto? Hay que mandarla a home. De hecho, estas máquinas tienen un botón o tienen unos botones para mandarlas a casa, ¿cierto? Resulta que muchas de estas máquinas, todos los encoders que tienen en los motores no son absolutos, sino simplemente es un encoder de posición, pero él no sabe, si yo la apago, él se resetea, ¿no? Él no sabe dónde quedó. Entonces necesita unos interruptores para ir a esos finales de carrera y volver a iniciar, como tomar la lectura en cero, setear esa posición en cero. Ya las máquinas más nuevas que llegan a Colombia ya no hay botón de home. Es porque si tienen encoders absolutos. Entonces ellas, así uno las apague, ellas siempre saben en qué posición están y cómo llegar a esa posición. Ese es un error que a veces me ha pasado en la industria. Nos llaman a veces, no, es que la máquina no trae home. No, pues es que eso ya no necesita home. Entonces usted arranca a trabajar y ya. Pero sí pasan cosas muy curiosas con ese home, que este sistema tenía mejor. Porque en este caso, si se va la energía eléctrica o se hace una manipulación sobre la controladora, digamos, mandarla a home, pues es fácil, porque vuelve y setea los micros y ya. Pero en una máquina que tiene encoders absolutos, si se le acaba la batería o alguien desconecta por accidente la batería de la memoria, es como un computador. Si ustedes quitan la memoria de la BIOS, ¿qué pasa? No enciende. Si nunca han desarmado un portátil y le han quitado la memoria o su CPU y le quitaban esa memoria que era una redondita, ¿qué pasaba? Una pila. Sí, la pila, ¿qué pasaba? Todo, se borra la hora, todo. Eso ya cuando arranca el Windows es un desorden, se pierden todos los parámetros. En esas máquinas pasa lo mismo. Entonces, si se quitan las baterías, se les borran todos los parámetros. De hecho, la Santo Tomás tuvo un problema gravísimo con un torno que tienen ellos allá, torno tipo suizo. Pues obviamente en las universidades, pues en vacaciones nadie usa las máquinas, nadie las prende. Pero resulta que la batería se murió. Y cuando fueron a prenderla, todos los parámetros reseteados. ¿Y ahí qué? Ya, pues. A los ABB también le pasó, ¿no? Sí, también acá nos pasó, ¿cierto? Eso es muy común en los robots. Y yo siempre les hago esa pregunta. Si ustedes tuvieran que hacer esa operación y ya saben que el mantenimiento hay que cambiar la batería, no sé, cada determinado tiempo, horas de operación, ¿cómo cambian la batería? ¿Apagan la máquina y cambian la batería? ¿O prendida cambian la batería? Pues, Futuros ingenieros tiene que estar- mecatrónicos a punto de graduarse y una sola pregunta es cambiar una batería. Toca que se encendió porque si está apagado y la quito, pues es el Toca hacer un backup. Pues hacer el backup, eso siempre es en una importante. USB. Pero pues es un Pero hacer un problema. backup en una USB y luego ahí sí quitar la batería. Sí, siempre es recomendado hacer backup de parámetros. Que eso le pasó a la Satoto, ¿no? Cuando ellos fueron a reconfigurar y le dijeron, ¿y el backup? Nadie lo sacó. Y ahora toca llamar a la casa matriz a preguntar la referencia de la máquina a ver si habían guardado los parámetros, porque si no, ya tocaba empezar desde cero a caracterizar todos los parámetros. Pero volviendo al mantenimiento de esas baterías, entonces algunos dicen que apagada, algunos dicen que prendida. ¿Cómo lo harían ustedes? Pero prendida por ley no se puede, ¿no? Por seguridad. Acá dicen que prendida. No, por prendida no Dice se que no, puede. se puede. Ah, que dice que prendida, no. Acá el compañero dice que prendida sí. Hacer el backup y luego apagarla. Y luego apagarla. Y retirarla. Pues están apagadas, no claro. O si no, se le No necesariamente. El procedimiento correcto de cambiar unas unidades de batería de memoria de un robot o de una máquina de control numérico se llama en caliente. O sea, como decía el compañero, prendido. Entonces usted no se va a electrocutar porque son voltajes muy pequeños y corrientes muy pequeñas. Entonces, pero si tienes la ventaja que como está encendido, es como un computador. Cuando carga todos los parámetros. Y una vez los tienes, la batería solo es en caso de que una caída de tensión o como de backup, ¿cierto? Entonces se cambian en caliente. Ese es un error común de la mayoría de los ingenieros novatos que juniors llegan a la empresa y si hay que cambiar las baterías, las cambian en frío, o sea, apagándolo. Cuando usted lo vuelve a prender ya no hay parámetros. Eso ya se resetió. Entonces de ahí empiezan los dolores de cabeza si no hizo el backup. Si hizo el backup, pues sería pues, lo más fácil.
pero lo más rápido, porque usted se perdería mucho tiempo en hacer el backup, hay que hacer tiempo. Y en una empresa, los de producción, usted les dice horas de mantenimiento y le dicen no, tiene minutos, porque la línea de producción está perdiendo es plata. Cada vez que una máquina pare, es plata perdida. Entonces usted tiene minutos, todo le toca es en caliente cambiar eso y chao, nos vemos. Es solo cambiarlo. Es solo cambiarlo. Cambiar la pila y La ya. pila y ya, usted quita positivo, negativo, pone otra vez y chao, eso se fue. Porque eso garantiza la vida útil de los parámetros para que la máquina no pare. Eso en términos de ley de seguridad en la planta no hay ningún problema. No, porque usted obviamente usa sus manillas estáticas, es más por proteger la electrónica, pero realmente hacia el humano no hay. O sea, realmente no tiene picos de corriente que estamos hablando que puedan causar una lesión para la persona. Pero se hacen así, se hacen en caliente, es una cuestión muy importante que tengan presente. Entonces, hablando un poco de los encoders, de las baterías, entonces, yo no sé si ahí ya se le hizo forma, ahorita le preguntamos a Camilo. Esta máquina tiene ¿cuántos ejes de movimiento? Si son 4, ¿cuáles serían? Si son 3, ¿cuáles serían? Si son 2, ¿cuáles serían? Son 4 de XYZ y otro. XYZ y otro, dice. ¿El cuarto qué es? Porque allá aparece, ¿no? Dice, tiene unos dibujitos, X, Y, Z y un 4. El cuarto eje. El cuarto eje, Es sí. como el O sea, hay el que séptimo ver eje. pues, las arquitecturas de las máquinas de control numérico. De hecho, ya 4 ejes era lo top hace unos años, ¿no? Hoy en día ya hablamos de máquinas de más de 6 ejes, 7 ejes, 8 ejes, como estas, ahorita lo vamos a ver. Digamos que esta tenía 4 ejes de movimiento, tiene 4 ejes de movimiento. Primero 3 ejes lineales, los ejes X, Y, Z, y tiene un rotacional. Ese rotacional con respecto a qué eje gira. Z. ¿No? Respecto al Pues eje toca que lo 4. miren, ¿no? Allá adentro en la bancada hay un aparato que está montado sobre la base que tiene un bracito, un motor. ¿Cuál es el cuarto eje, papi? El de rotación. ¿Esto? Necesitamos el de rotación, así que cuánto. ¿Abramos esto? Pues, Y ese es el... ok. Entonces alrededor de debe estar en la camilla. Ah, porque se puede. Ah. ¿Esto es un eje? Ah, no, pero esto sería. Ah, el de esta cosa. No, pero está. No sé. Esa es otra moto que van a lanzar hoy, me mandaron eso hoy en un grupo. Pues es como para ir a preguntar, ¿no? A ver qué están. Los de Barrelec trabajan con Auteco, Mobility, Electric. Entonces debe ser algo interesante. ¿Y cuál es la de Enduro entonces? Esa no sé cuándo la van a lanzar, esa la van a lanzar los de Ioniq Motors. Me dijeron que también este fin de semana, pero no sé si este fin de semana o el otro. ¿Ioniq? Ioniq Motors. Sí, está bien bonita, yo la vi, se lucieron con ese diseño de moto. ¿La va a comprar? No, yo casi no soy de enduro, yo soy más de velocidad, pero es bonito. Sí, yo no practico ese deporte. Ir a trocha, echar lodo, barro. Sí, no, yo no. Sí, este fin de semana hay MotoGP, ¿no? Acá en Tocancipá. ¿Y usted va? No, porque me voy para el Casanare, voy a practicar lazo. Igual hay competencias de lazo en Río Negro y en Casanare. Uy, ¿le gusta el lazo? Sí, yo practico lazo rápido. Usted ya es todo un colombiano. Sí, vaquero profesional. Vaquero profesional. No, vaquero. Alcázar. ¿Y qué de divertido tiene eso? ¿Cuántos ejes tiene? ¿Y qué rota, perdón, el eje? Ah, ese que es. ¿El cuarto? Sí. Pero sobre qué Respetar. ¿Sobre qué eje ruta? Ajá. Pues,
O sea, pero no sabemos cuál es el X. Regla de la mano derecha, siempre se para de frente a la máquina de control numérico y usted va a encontrar el Z en posición vertical, este eje y este eje, ¿cómo diría? ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Z, X, Y. Entonces, acomódese de frente a la máquina y coloque los ejes. Es respecto al Y. Así. Ah, el Spider. Sí, este ya está pensando en otra cosa. Ya es otra cosa. Eso ya... Respecto al Z, entonces. No puede ser, Z es de arriba. Este es el Z. Ese que estás tocando es el que. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, se está rotando respecto a X. Entonces, las rotaciones están nombradas en las máquinas de control numérico en letras del alfabeto, empezando por la letra A. Entonces, el que gira alrededor de X es A, el que gira alrededor de Y es B y el que gira alrededor de Z es C. Entonces, cuando uno ve una configuración X, Y, Z, A, es una máquina de 4 ejes que está rotando respecto al eje X. Si yo tuviera una máquina X, Y, Z, A, B y C, quiere decir que tiene 6 ejes de rotación y rota respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. También existen máquinas de 4 ejes X, Y, Z, B que rotan respecto a Y. Eso normalmente los vamos a ver en fabricación de implantes, en implantología se utiliza mucho esa configuración, que la basculante no sea así, sino sea perpendicular en esta forma. Para fabricar, por ejemplo, prótesis de rodilla, son más útiles en esa configuración. Las configuraciones depende el tipo de producción que yo voy a tener. ¿Listo? Bien, entonces eso ya lo vimos. Ya hablamos del home. Bueno, las máquinas, ustedes saben que tienen velocidades, tienen 3 tipos de interpolaciones de movimiento. ¿Cuáles son esas 3 tipos de interpolaciones? Polar es una. Lineal es otra. No, esférico todavía no. Acá estas máquinas llegan hasta allá. Cilíndricas más allá en los escalas. ¿No que vieron CAD-CAM? ¿Cuántos tipos de líneas podían dibujar en CAD-CAM? Mastercam o... Uy, profe, pero es que estamos hablando de historia. ¿Sí? ¿Estamos hablando hace muchos años? DMV. Bueno, no tantos círculos, porque realmente un círculo perfecto en control numérico no lo podemos hacer, porque podemos hacer 2 arcos que como lo ven un círculo, ¿cierto? Entonces son arcos. Tenemos entonces 3 tipos de movimiento iniciales, que serían movimientos rápidos, que van de un punto A a un punto B, como llegue la máquina lo más rápido posible. Igual en robótica existe lo que llamamos el MoveJ, que es muévate de aquí a allá, no importa cómo, pero llega. Está la interpolación lineal, que igual aplica a la robótica, que es movernos de un punto A a un punto B en una distancia más corta, que sería una línea recta. Y el tercer tipo de movimiento serían las interpolaciones de arcos, que lo vemos en los robots como MoveC, en algunos controladores, o ARC. Acá los vemos como para el controlador FANUC, como G02, G03, G01 en interpolaciones lineales y G00 en interpolaciones rápidas. ¿Listo? Entonces son los 3 básicos. ¿Listo? Ya los otros, lo que decía el compañero, las coordenadas polares que también existen, podemos convertir de cartesianas a polares en algunos controladores. Sobre todo en esto se utiliza mucho esa técnica de programación. ¿Vale? Entonces ahí ustedes van a encontrar lo que llamamos el feed rate y los rapids, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un rapid y un feed rate? Es correcto, entonces rapid, como su nombre dice, sería como un J o el join o el G00, que es el movimiento simplemente en vacío, lo llamamos en aire, en vacío lo llaman, y esos son los tiempos que tenemos que reducir. De hecho es algo que haremos ahora que hagamos los ejercicios de campo. Digamos que cuando uno aprende campo, pues simplemente es generar el código, traerlo y que funcione. Pero ya en la industria,
lo que analizan son los tiempos en vacío versus los tiempos de corte, que serían los de feed rate. Tenemos que bajar los tiempos en vacío porque eso es lo que el cliente no está dispuesto a pagar, ¿cierto? Porque que la herramienta esté en el aire, yo no estoy dispuesto a pagar si eso demora 10 minutos o 20 minutos. Entre menos tiempos en el aire tenga, mucho mejor. Y ahí es donde está la optimización de las 3 estrategias de corte, ¿vale? Y lo del feed rate sí es lo que va a estar haciendo la herramienta en corte. Ya vemos muchas técnicas, ¿no? Existen 2 técnicas, corte de alto desempeño o alto a velocidad y de alto avance. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces las velocidades o las condiciones de corte de alta velocidad normalmente son para micromaquinado, para piezas muy pequeñas, porque requerimos que las herramientas giren a mucha velocidad, 40.000 revoluciones por minuto, pues es muchísimo. Vemos esta máquina cuántas revoluciones máximo por minuto alcanza el usillo. ¿Qué dice ChatGPT, Google? ¿Qué dice, no? Ya el que busca en Google ya está viejito, ¿no? A veces me pasa, estoy buscando en Google y digo, ay, pues tengo la aplicación de IA y yo buscando en Google, bueno, ahora en Safari, yo tengo que buscar en Safari, pero 1260. ¿Qué se parece? 8.000 revoluciones por minuto. Digamos que esta máquina alcanza máximo 8.000 revoluciones por minuto. Y ya vemos máquinas de 40.000 revoluciones por minuto. O sea que esta máquina ya es viejita, sí, ya está pidiendo, ya jefe, estoy cansado, ya. ¿Cuántos estudiantes han pasado por acá? Entonces, digamos que es pequeño, pero se puede mecanizar todavía. Entonces, no es una máquina diseñada para alta velocidad, es claro, es para trabajos ligeros. ¿Listo? Y el otro es el alto desempeño o altas tasas de arranque de viruta, que eso es diferente. Eso ya cuando el avance, el feed rate va a ser muy alto. Y eso es lo que llaman en algunos casos High Speed Machining o High Performance Cutting, HPC, que son los 2 diferentes estilos. Entonces ahí ya implica mucho las herramientas, la robustez, la vibración de la máquina, pero es para poder remover mucho material en unidad de tiempo. De hecho, en líneas de producción, control de calidad no mide cuántas piezas se han fabricado, sino cuánta viruta por unidad de tiempo se ha sacado. Ese es un indicador de producción. De hecho, lo van a ver en muchos cálculos de Sandvik y herramientas de corte. Ellos miden cuánta viruta se arranca por unidad de tiempo, más allá de cuántas piezas se han fabricado. ¿Vale? Entonces son los 2 parámetros de velocidad que tienen ahí. Y bueno, lo demás ya es poder pasar un programa. Este controlador creo que ni USB tiene. ¿O tiene USB? ¿Cuál es el protocolo de comunicación para enviar los programas acá? Ethernet. Uy, ojalá fuera RJ45, ojalá. Ahí está al lado el cablecito, ahí sí lo ven conectado que sale para arriba. Sí. ¿Qué puerto es ese? Vos serías RC232. Entonces imagínense la conexión. Hoy en día ya vemos controladores que tienen puerto USB y bueno, ya otra tecnología. Wi-Fi. Este todavía era por RC232. ¿Cuántos kilobytes de memoria creen que tiene esa controladora? Dije kilobytes, ni siquiera dije megas, o sea, no fui hasta allá gigas. Estoy hablando de kilobytes. 500 y mucho. 1985 estamos hablando de esa tecnología. 1, 16. O sea, imagínense, ustedes no podrían vivir con kilobytes en su celular, yo creo. No, imposible. Hoy en día. Porque sus celulares, ¿cuánto tienen capacidad de almacenamiento? Yo creo que 250 gigas y de ahí para arriba, ¿no? De hecho, ya 512 son poquitos, ¿no? Ya habla uno de 1 tera y ya 500 es poquito. Sí, ya se satura, luego le dice Google ya el espacio. Sí, es demasiado. Y tienen que pagar. Bueno, estos controladores, si a lo mucho tienen 800 kilobytes de almacenamiento. ¿Vale? Nada, vamos a ver que los programas que nosotros vamos a generar ya con los softwares que hay mucho más modernos superan esa capacidad de memoria. Entonces hay que hacer unos artificios para poder enviar programas tan largos a máquinas y eso es, por eso es que está conectado el cable ahí y se utiliza una técnica que se llama DNC o Direct Numerical Controller, que es comunicación directa de controlador. Entonces lo que hace es envía solo una línea y la borra, envía una línea y la borra. De esa manera podemos enviar códigos muy extensos que superan la capacidad de almacenamiento. ¿Vale? Esta máquina, imagínate, la trajo el profe Córdoba, yo creo cuando inició el laboratorio, entonces ya desde que se fundó la universidad, el programa de mecatrónica, entonces ya se imaginarán cuántos años lleva la máquina. 2002. 2001. No, es de las más nuevas, sí. Pero cuando no se trajo el laboratorio lo fundó él. Cuando se fundó como tal.
Yo también opino lo mismo. Por eso yo digo que el laboratorio del profe estaba bien, pero ya quedó obsoleto. O sea, en este momento ya vemos máquinas de otro power. O sea, sí, para él era No, papi, venga, miramos en Google. Entonces, dudas, preguntas con respecto a eso. Entonces, ya vimos capacidad de memoria. Hay varios modos de operación de una máquina en control numérico. Podemos meter código manual, que es MDI, Manual Direct Input, o entrada directa de parámetros. Podemos programarla. Tenemos ya con datos, o sea, con programas ya hechos, o enviar programas de comunicación directa. Esta máquina herramienta tiene una sombrilla de herramientas. ¿Cuántas herramientas tiene? 2010 es la primera promoción. Una, dos, 10 y no sé qué. 6, ¿verdad? ¿O 12? Creo que son 16. Sí, porque acá está el número, entonces 1 y 16 y acá. ¿Esto es 15 y 16? No sé, está raro. 13, 14. Está raro como está numerado. Pero creo que son 16. ¿A eso cuánto? No sé. ¿Qué es eso? A eso mandril, pero... Ah, pues ahí va la herramienta, ¿sí? Porque atrás sí es que hay una broca, como un taladrado. O sea que está... Sí. Sería... Sí, a veces, incluso a veces se llega a cortar el programa y chavos, toca volver a calcular en qué línea iba, suele pasar. Sí, es riesgoso, no es tan listo. ¿Cuántas herramientas? ¿Contar? ¿Los huequitos? 16. ¿16? Sí. Ah, bueno, esta tiene 16, yo pensé que tenía más. Normalmente estas máquinas alcanzan a tener 20 herramientas o 20 pockets de almacenamiento de herramientas. Hoy en día vemos máquinas que almacenan 100 o 300 herramientas de corte. O sea, si ven que no es nada. Y son carruseles de herramientas montadas ahí una tras otra, ¿vale? Entonces eso hace que conecte con la máquina que tienen ahí atrás, que es una máquina Solar. Eso es una máquina para compensación de alturas. Entonces resulta que como las herramientas van a variar en sus alturas, en sus desgastes de los insertos, esa máquina que está ahí atrás se encarga de hacer la compensación de una forma a través, creo que tiene láser, la tecnología que tiene ahí, y le envía un código a esta y hace la compensación de las alturas. ¿Vale? Para que, pues ahora que mecanicemos, la idea es que hagan una piecita, tengan en cuenta la compensación de las alturas. ¿Sí recuerdan cuál era el código de compensación de alturas? El primer examen, para que entrara en 2002. Bueno, el H es el indicador, que dice H1, H2, H3. Pero antes del H va otro código que dice compensación de altura. Es un G. Recuerden que los códigos G son los códigos que actúan y los M son solo misceláneos, son adicionales a la operación. Entonces, ¿qué G compensa la altura? G43. G43 es el encargado de compensar la altura. Entonces debe haber un G43H, 1, H2, H3 y ese va con el M6, T1, T2 y deben ser coherentes. Y es T2, H2, T3. ¿Listo? Vale, entonces ahora vamos a hablar de este que está acá. Entonces, este se ve muy grande. De hecho, muy curioso, en una universidad acá, que es la Libertadores, tiene la facultad del programa de aeronáutica y había un profe inglés y él me preguntaba que si esta máquina tan grande podía hacer trenes para avión o cosas grandes. Y yo le decía que lo más grande que puede hacer esta máquina son implantes dentales, cosas así de este tamaño. Eso es lo más grande que pueden hacer. Se ve muy grande, pero lo más grande, y uno se da cuenta, es por lo que sale aquí, miren. O sea, la pieza sale por aquí, la terminada. O sea que la pieza no puede ser muy grande. Tremenda máquina para piezas tan pequeñas. Entonces, sí, se ve muy grande. Este es un torno que es tipo suizo. Ellos fueron los pioneros y muchos de ustedes tal vez escucharon hablar de esos relojes súper baratos, ¿no? Esos Rolex y eso. Sí, que uno porta así cuando sale en el Ferrari ahí, un relojito ahí.
Entonces, esos relojes tienen mecanismos o piezas muy pequeñas de alta precisión, ¿cierto? Y fabricarlas en una máquina tan grande como esas no daba la precisión. Entonces, ellos requerían máquinas muy poderosas para hacer piezas pequeñas. Los tornos tipo suizos son los excelentes para ese tipo de industrias. Entonces, por ejemplo, implantología, racores, cosas muy pequeñas se pueden hacer con estas máquinas. Estas máquinas tienen mucho más ejes. De hecho, voy a preguntarle cómo es que se abre esto. Entonces, si lo pueden ver, esta máquina, estamos hablando de una máquina de 3 ejes, un poquito power para una máquina. Pero esto. Estas máquinas primero tienen dos usillos. Es como un torno, pero funciona diferente. Para alcanzar las velocidades de producción que requeriría, por ejemplo, la fabricación de implantes dentales, ¿ustedes recuerdan cuando usaron los tornos de la Segunda Guerra Mundial que tienen allá? Que abrían una llave, una copa, ¿cierto? Se abría, ponían la pieza, ¿cierto? Y después ponían un buril, ¿cierto? O la herramienta de corte. La herramienta de corte se acercaba al material o el material se acercaba a la herramienta de corte. Se acercaba al material. La herramienta al material, ¿cierto? Pero eso tiene un problema. Si el voladizo es muy grande, ¿qué pasaba? Se flexiona. Y cabeceaba, ¿no? Y ahí es donde dan y le ponía ahí cabecilla, hasta que eso se centrara, ¿cierto? Eso es un gran problema para mecanizar a alta velocidad. Entonces, estos tornos funcionan diferente. La herramienta siempre es casi cerca al usillo, o sea que el momento es cero, la palanca es cero. Y el material entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces, estos tienen un usillo donde el material hace eso, entra y sale. Y la herramienta, si se dan cuenta, siempre está cerquitas al punto del usillo. Entonces vemos herramientas vivas y herramientas no vivas. Es el término que se utiliza técnico. No vivas son aquellas que no giran, vivas son aquellas que giran, como las brocas, cortadores, que pueden girar. Entonces, esta primero contiene varias herramientas que atacan al usillo principal, pero esta también tiene un usillo secundario, o sea que puede operar dos piezas al tiempo. Puede estar fabricando acá una parte, por ejemplo la parte frontal, luego pasa esa pieza al usillo secundario y termina la pieza por el otro lado. O sea, hace dos procesos al tiempo. Entonces, si ya estamos hablando de dos procesos, imagínense, tiene un eje rotacional que sería el C, así se llama, el que gira, porque tiene encoder, él sí puede posicionar la pieza a 90 grados, 10 grados, o sea, podría ser un hexágono, un pentágono sin problema. Tiene un eje C. Entonces tiene C1 y tiene C2 porque tiene dos fusillos. Adicionalmente tiene XYZ para el primer plano y XYZ para el segundo plano. Y adicionalmente este torno tiene algo muy bonito que tiene ese brazo que está ahí atrás. Bueno, este no lo tiene, el que lo tiene es el de la Libertadores. Este tiene un eje B, o sea que puede girar alrededor de Y. Entonces digamos que le da más capacidad de producción a la máquina. Entonces, digamos que este tiene herramientas para el usillo secundario, herramientas para el usillo primario. Y eso que está allá atrás, que parece una cosa larga, ¿qué creen que sea? Para alimentar el material. ¿Qué dice ahí? ¿Tiene nombre? Bueno, no tiene nombre. Sí, es un bar feeder, que como bien lo dice el compañero, es un alimentador de barras. Entonces, en la industria, uno no, como ustedes hacían allá en los tornos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando terminan de hacer uno, pues ponían otro material y eso, ¿cierto? En estos, no, se ponen barras, las barras tienen normalmente de qué largo? 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto tiene eso de largo? 6 metros. ¿Cómo todos mienten? Bueno, 7. 7 metros. No va a haber 7 metros si no hay 6 metros ahí. 4. Más o menos tienen como 4, pero realmente no le caben los 4, sino son 3 metros. Entonces las barras se parten por la mitad. Entonces le entran barras partidas por la mitad y él tiene como una rampa en que se van cayendo cada una vez que se van consumiendo. Entonces digamos que esas barras, imagínense de una barra cuántos implantes dentales podrían fabricar. Y eso, por eso es una industria muy buena en Colombia. La industria de los implantes, por ejemplo, yo les decía, hablaba con unos médicos, ellos me decían que estaban a favor del pico y placa de las motos. Era un poco sanguinarios, yo les decía, ¿por qué qué? Porque si uno tiene 2 motos, implica doble mantenimiento y la gente normalmente no lo hace. Entonces, en un accidente de moto, por lo menos hay una fractura de una extremidad superior o una extremidad inferior. Cada tornillo que te ponen a ti vale un billete grande. O
sea, cada tornillo puede valer 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos, cada tornillo. Sin contar el implante. Es una industria millonaria. ¿Y por qué? ¿Por el material? Primero por la exclusividad. Tú no puedes salir a la ferretería, oiga, me fracturé el brazo, regáleme 3 tornillos para clavármelos acá. 3 tornillos de no se encuentra así. Listo, pa' fémur, me regala 3 pa' fémur porque se me partía el fémur en 2. No, primero son exclusivos. Los fabricantes que hay son exclusivos. Deben de cumplir con una normatividad de higiene, esterilización, procesos, digamos, clínicos. El material tiene que ser titanio. Y Colombia tiene una restricción para la importación de titanio porque después de cierto diámetro uno podría incluso fabricar armamento. Igual que maquinaria de más de 5 ejes. Hay que pedirle permiso al ejército para tener una máquina. Porque yo podría fabricar una ametralladora con esta máquina sin problema. Entonces tú podrías fabricar armamento, entonces tienes que tener permisos y estar regulado por eso. De hecho, yo tengo una amiga ex capitana de la Fuerza Aérea Colombiana y con ellos yo he capacitado el CAMAN, que es el Comando Aéreo de Mantenimiento, y uno tiene que tener ciertos permisos y uno está regulado porque yo podría fabricar armamento, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí regulado. Que eso es algo que con el profe Córdoba hablábamos, pues él sí, pues digamos, lo entiendo, que él nunca estuvo a favor de la fabricación de cosas bélicas y que es algo muy bonito porque, por ejemplo, Okuma, que es un fabricante japonés de máquinas de control numérico, él no le vende a ningún fabricante de armamento. Claro, ellos después de esa bombita que les cayó allá, entonces algo casual, entonces ellos quedaron curados y ya no fabrican máquinas para fabricación de cosas bélicas. Pero vaya ahí cerquitas a Taiwán o por allá, y eso sí le venden a Israel, eso sí le venden armamento, maquinaria para armamento, ¿vale? Entonces, digamos que las restricciones de material es una, las restricciones de maquinaria es otra, y la exclusividad toda clínica que requiere la fabricación. Entonces, un implante es muy costoso. De hecho, un implante dental, ¿nunca han cotizado cuánto vale un implante dental? ¿Alguna abuelita, alguna prima? O uno que se estrelló y que ahí en el BMX se partió un diente. 3 millones un tornillo de una muela. Un tornillo, ¿y cuántos gramos pesa eso? Eso puede pesar, no sé qué, 50 gramos. A mi mamá se le cayó un diente y le salió como por 8 millones. 8 millones, 8 millones. El implante completo. Ahorita ya en 10, creería. Eso ya fue hace unos años, eso fue hace como 5 años. Imagínense, ya como en 10. si eso puede generar 8 millones un tornillito, ¿cuántos tornillos podemos sacar de 3 metros? Ahí está la plata, ahí está la plata, ¿sí? Lo que pasa es que estoy en una visión. Yo tuve un estudiante, él se lo llevaron a Israel. Curiosamente, se lo llevaron allá. Él aprendió a manejar estas máquinas conmigo, digamos, él aprendió a hacer los simuladores y a programar. Se lo llevó primero a una empresa brasileña para programar todo este tipo de maquinaria que es SolidCAM, una marca reconocida en softwares de CAM, pero la casa matriz queda en Israel. Entonces digamos que por eso terminó allá en Israel. Entonces, pero es súper chévere porque esta industria, pero ¿cómo conecta con los implantes? Él cuando empezó a hacer prácticas, yo tenía un cliente que le vendí software, se llama Aimer Bionic, hacen implantes dentales, y primero lo hacían muy manual, contornos de control numérico, pero muy arcaico. Y él se hizo un software que desde la casa automatizaba toda la producción, o sea, ya ni iba a trabajar a la empresa. Desde allá, desde el CAD, modificaban la rosca, dependiendo el hueso, porque como esos tornillos van de acuerdo a la parte ósea, porque el ortopedista no es lo mismo un hueso de una persona, de un niño, que de una persona con osteoporosis. La rosca hay que cambiarla para que tenga mejor agarre y mejor adherencia. Entonces él ya modificaba el perfil de rosca, todo, y de una vez generaba el CAM y todo conectado por, ese sí tenía RJ45, Ethernet, y generaban la producción y con cámaras monitoreaban la producción. O sea, es lo que llaman hoy en día dark factories o empresas oscuras. Sí. O sea, la empresa estaba apagada, o sea, ahí no había operarios, todo era remoto. Entonces, esta es una industria que genera mucho dinero, sobre todo en el área clínica, la médica. Entonces, vean, y los médicos pensando en que el pico y placa a favor para que uno se fracture 2 veces, ¿no? Claro, porque en un accidente de moto, mínimo uno se fractura. Yo me fracturé extremidad superior, clavícula izquierda, 6 tornillos más una platina de 16 centímetros. O sea, imagínense cuánto costó. O sea, aquí traigo plata. O sea, yo, aparte del casco que traigo, del equipo que traigo, o sea, adentro traigo es plata. Yo traigo es plata puesta. Entonces, digamos que ahí hay dinero. O sea, es una industria muy interesante. Aparte, pues, de todas las demás líneas que hay de fabricación de piezas
de industria. Vale, entonces la máquina, ¿cuántos ejes tiene al fin? 4. No, 6. Ah, Más. pero Si tiene 3 ejes, tiene X, Y, Z de un lado y tiene X, Y, Z del otro lado, ya vamos en 6. pero Dijimos que tenía C1 y C2. una pregunta, ¿por qué acá esto vamos solo en hay ¿por qué acá hay solo 4? Ah, bueno, pues es que toca acá configurar los canales. Entonces, canal 1 mueve sus 4, canal 2 y mueve sus 4. Entonces, cuando uno programa estos, existe X1, X2, Z1, Z2, Y1, Y2, C1, C2. Entonces, vienen con doble canal, se llaman así. Listo. Doble canal. ¿Vale? Es como tener 2 de 4 hijos ahí. Eso, juntas, que pueden trabajar al tiempo los dos. Es un power de máquina. Cada vez se requieren piezas o maquinaria más compleja porque se hacen piezas más complejas. Esa es la idea. O sea, si tuviéramos un laboratorio súper moderno, aquí tendríamos una DMG, por ejemplo. ¿Se conocen la empresa DMG? No. Pero no la colombiana, ¿no? Es que cuando yo les hablo de DMG, ya me hablan ahí de. El profe ya me hablar, ¿quieres ser tu propio jefe? Entonces, una pirámide ahí. No. DMG es una empresa alemana. Digamos, fue muy interesante esa empresa, que ellos se unieron con una empresa japonesa que se llama Moriseki. Entonces imagínense alemanes y japoneses haciendo máquinas de control numérico. Eso es el Ferrari de las máquinas de control numérico, los pueden buscar en internet. Ellos tienen una máquina que se llama la LaserTech y es una máquina híbrida que imprime en metal y mecaniza. Entonces la pueden buscar en internet, es una máquina super power. Eso sí, deberíamos ya estar teniendo en las universidades y hablando de manufactura híbrida y no torneando, como yo les digo, con tornos de la Segunda Guerra Mundial, porque ya en una siguiente guerra esos tornos no van a servir. Entonces ya vamos a hablar de otro tipo de producción, otro tipo de tecnología para la industria militar, ¿vale? Pero eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno va a comprar maquinaria, ¿qué empresas le pueden vender? Porque el Comando Aéreo de Mantenimiento compró un torno vertical para rectificar las turbinas de los aviones militares y ellos querían uno Kuma. Como Kuma no les vendió por la restricción militar, ellos compraron un Horn taiwanés. Los taiwaneses sí le hacen a la guerra, entonces ellos sí le vendieron ese torno vertical para la rectificación de turbinas. Ya se rectifican turbinas de las aeronaves que ellos tienen. Profe, ¿todo eso es asiático y europeo? ¿Estados Unidos no tiene...? Esta es americana, pero Estados Unidos se quedó rezagado. Lo vemos ahorita en la guerra que hay actualmente tecnológica. América rezagó mucho su producción de tecnología, todo lo trasladó a China, Asia. Ahora pues la guerra en Estados Unidos es entre Taiwán y China, porque pues Taiwán es ahí como el gringo asiático, entonces por eso la guerra ya es candente. Entonces digamos que Estados Unidos tiene marcas, pero no tienen tanto poder tecnológico como las asiáticas. Si uno quiere hablar en este momento de manufactura aditiva híbrida, se tiene que ir a Asia, Taiwán, Tailandia, por allá sí tiene nivel en ese tipo de tecnologías. Aquí en América están rezagados. La educación en la universidad, ¿cómo responde a esas necesidades de la industria? Por ejemplo, si estamos hablando de estas máquinas que son del 80... Uno se aterriza, sí, ¿cierto? o sea, uno dice, bueno, está uno a punto, o sea, la universidad cómo responde a las necesidades de la industria, porque el que sale de acá es un genio, supongamos que yo soy un genio trabajando con esta máquina y voy a la industria moderna. No tienes mercado competitivo. Yo siempre he dicho que las universidades deberían de tener una visión por lo menos de 10 años por delante de la industria. Porque si yo te enseño lo que están ahora haciendo en la industria y tú te gradúas en 5 años, cuando tú sales estás obsoleto, o sea, tú ya no manejas tecnología. Entonces, digamos que ahí es un reto para la educación donde deberíamos de ver más inversión tecnológica y traer equipos que estén 10 años por delante, o sea, que ni siquiera la industria los tenga. Y yo te voy a mostrar que yo les decía, por ejemplo, aquí en Mosquera hay un proceso de impresión 3D de metal con robots industriales. Ya lo hacen. Y aquí nadie les ha enseñado a hacer procesos de impresión de metal con recubrimientos, por ejemplo, con sinterizado en robots. ¿En el laboratorio de procesos 2? ¿Pero con robots? Con robots no. Pero digo que impresión con sinterizado. ¿Cómo? La gente que trabaja allá, ¿dónde lo aprendió? Capacitaciones externas. Entonces, por eso es que vemos que traen mucho extranjero, mucha capacitación, porque la academia no está supliendo las necesidades. El fin de semana estuve en un evento de robótica en Medellín y precisamente se discutía eso. O sea, vemos tecnología que llega, los empresarios tienen la tecnología, quieren invertir, pero no hay talento humano para poner a operar esas máquinas. Sí, aquí hay una empresa
por la 80 más o menos por 24, que ellos trajeron unos equipos robotizados de FANUC para hacer recubrimiento en frío de unos dispositivos mecánicos que tienen electrónica interna, porque ahí ya no puedes aplicar calor porque puedes dañar la electrónica. No hay quien opere esa máquina acá. Entonces tocó traer gente de allá, que capacitar a algunos de acá. Entonces ahí es donde vemos la importancia de la academia, estar metida con la industria y estar trayendo más tecnología, ¿no? Y que no vean las empresas de tecnología a las universidades como un cliente más, porque eso es lo que realmente sucede acá. Es el cliente fácil, ¿sí? Yo le vendo licencias de SolidWorks, le vendo maquinaria y es una empresa que tiene los recursos y me lo va a pagar, ¿sí? Pero lo ven como un cliente, no lo ven como realmente el beneficio tecnológico, que fue la apuesta que se hizo China y dijo, traigamos todo para acá y aprendamos a hacer, que eso es lo que ahora lo vemos, ¿no? Que China le apostó muy bien. O sea, China dice, ahora yo hago la producción y controlo la producción mundial. Entonces yo creo que ese sería el factor más importante a tener en cuenta hoy en día, ¿no? Y que ustedes pues se pongan a... esta charla yo creo que es más como que es el warning, que uno entre en esa reflexión, ¿no? Que digamos, si vienen tal vez en procesos, vemos por ejemplo sinterizados, pero los tenemos aislados y no los tenemos conectados en la industria moderna de la automatización, que ya estamos hablando de dark factories. O sea, deberíamos de tener aquí un laboratorio dark, ¿sí? Que operará con sistemas SCADA automáticos. Deberíamos de tener algo así, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya la industria lo está demandando y cada vez más. De hecho, había un dato muy interesante que dio el gerente de robótica con K, ¿sabes? La cantidad de robots humanoides que ya están en producción y las empresas que están produciendo robots humanoides. ¿Ustedes tenían ese dato? Yo no lo tenía, ni tenía ni idea cuántas empresas había y qué robots ya se estaban comercializando y cuánto valían. Eso está aterrador, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel denso. En la clase que estaba hablando después de tecnología 4.0 era lo que yo le decía al profesor, que en Colombia llevamos casi 6 años atrás, estábamos hablando de 4.0. Sí. Yo hace 3 meses atrás estaba en Estados Unidos y estuve en una conferencia de tecnología incluso para agrícola y esa gente estaba hablando de 6, 7.0 tecnologías, o sea, una idea de tecnología que va 2, 3 generaciones más adelante. Total. Y ellos ahí en esa conferencia incluso decían que lo que ellos estaban hablando ya era antiguo. Entonces, que nosotros podemos pensar de Colombia con una tecnología pura si ni siquiera sabemos qué es lo que está... Sí, lo que está punteando, sí, y que no hacemos. Eso es como la otra, ¿no? Que no todo lo consumimos. Ese es uno de los grandes problemas de Latinoamérica en general. No hacemos tecnología, consumimos tecnología. Eso es, y cuando yo un término que a mí me rayaba mucho cuando estuve haciendo el diploma de la Universidad de Hong Kong, ellos usaban analfabetas digitales. O sea, a mí me rayaba ese término, o sea le decían a uno, no es que ustedes son analfabetas digitales, y yo, uy, fuerte, ¿no? Y ellos usan ese término así, a sangre fría. Y si uno va a ver, y sí, o sea, somos analfabetas digitales, no tienen ni idea de lo que ellos hacen. El nivel de inteligencia artificial que ellos tienen, el nivel de algoritmos que ellos tienen es otro power. ¿Vale? Listo. Y eso lo vamos a ver con este Motoman, que uno cree que es muy moderno, pero realmente no. Este Motoman cuando se trajo, pues bueno, fue un boom. Este Motoman, ¿cuántos ejes tiene? 7. ¿Cuáles son esos 7? Porque yo digo que tiene más, pero yo no sé ustedes. Pero... Los 6 del manipulador y este riel. Ajá. ¿Y ese que está allá? 8. Ah, ya aprendió a sumar. 7 más 1 da 8. Entonces, esta es una configuración de robots. Esta es una configuración de robots que tiene 8 ejes, digamos, en su capacidad de movimiento. Tenemos 6 dispuestos por la arquitectura cinemática del robot, 6 articulaciones de tipo rotacional y tenemos una pista lineal que da la versatilidad para muchos procesos, puede ser pintura, soldadura. Por ejemplo, yo decía, ¿no? En estos momentos ya las universidades deben hablar de un curso de manufactura robotizada. O sea, que les enseñen ustedes a hacer pintura, soldadura, mecanizado, porque todos estos robots ya en la industria hacen eso, o sea, eso no es nuevo. O sea, no va aquí a una carrocera y hay robots soldando, va a una empresa que hace cofres de
circuitos y todo eso se solda es con robots, eso ya no lo hace un humano. Uno va a Ramo tiene un rack de 16 robots cortando los punqués, o sea, eso ya no lo corta, es una señora ahí con un cuchillo, ahí, imagínense cortando todos los punqués para la producción de exportación, eso no tiene sentido. Entonces usted ve esos robots dándole forma, cortando al vuelo la producción del pan. Entonces digamos que es una área que ya debería estar hoy en día trabajando. ¿Sabes que hay industrias acá? Porque nosotros no tenemos una salida de campo de una de esas fábricas que dice usted. Bueno, aquí hay varias limitaciones, no solamente en esta universidad, en todas las universidades, yo siempre lo he criticado, los procesos administrativos. Entonces, para que ustedes puedan salir, aquí toca hacer toda una parafernalia de seguros y de logística. Y el problema es que las empresas tienen una dinámica y unos ritmos diferentes. Las industrias son para ayer. La universidad, no, en 6 meses me entrega el proyecto final y uno los ve la semana antes de la semana 15 haciendo el proyecto final de la 16. Entonces es terrible, en esta universidad no pasa, pero en otras universidades pasa. Entonces, en cambio en las empresas eso es para ayer. Entonces ellos dicen, listo, tráigalos, pero listo eso ya, o sea, yo abro el espacio y vamos. Y la universidad no, espere que toca pasarlo a secretaría y que la firme el presidente y que el presidente la regrese para que podamos ir a hacer la visita. Eso no se puede. Eso no se puede. Sí, entonces digamos que son cosas ahí. Uno podría hacer algo como ilegal, porque sería ilegal, llevarlos, digamos, a una industria, pero si llega a pasar algo, el tema se vuelve más candente porque uno nunca sabe, no puede presentarse un accidente. Entonces, como ahí no hay esa aseguradora y la empresa también se va a curar en riesgo. Dice, tú vienes solo, pero aquí tu ARL, ¿cómo vas a entrar? Muchas se vuelve veces complejo. Sí, si no tiene ARL. Sí, no te van a dejar entrar. Y lo peor es que ustedes todos tienen un riesgo nivel 1 y para entrar a planta necesitan mínimo 3, 4. O sea, no los van a dejar entrar. O sea, con el ARL nivel 1, el nivel 1 es oficina, que si se cortan con una hojita de papel, ya les dan una curita y ya. Pero, por ejemplo, nosotros para entrar a empresas tenemos que tener mínimo 4 y 5 para trabajo en alturas. Entonces, si tú ya te subes a 1 metro de altura, necesitas nivel 5. 1 metro, o sea, que si ustedes se quieren encaramar esa mesa, ya listan, es liga, línea de vida, tener otro compañero que lo acompañe, entonces ya es nivel 5. Entonces, eso es lo que genera el problema de las visitas. Pero yo es lo que yo digo, es donde ustedes deberían estar allá, las empresas deberían estar con las universidades ahí trabajando de la mano, sobre todo en ciertos procesos por robotizados. ejemplo, se sabe que la Universidad Nacional tiene un convenio con los Andes y se sabe que el laboratorio de los Andes es, yo creo que 10 veces más innovación que esto. ¿No valdría la pena hablar con ellos y decir, al menos una vez ir a visitarlo? Sí, por ejemplo, pero igual, hay que gestionarlo como con 6 meses antes, siempre hay que ir casi medio año para que las cosas funcionen. Entonces a veces los espacios no se abren así, dicen, sí, pues hagámoslo. Y tú sabes, en la industria nada es gratis, siempre hay una contrapartida. Entonces, sí, yo te invito acá, pero ¿tú qué me vas a dar? Sí. Y los Andes te va a decir, y como dicen en la industria, el CBY, ¿cómo voy yo ahí? Igual el ingeniero de allá después contrata al ingeniero de acá para que trabaje. Sí, entonces ahí hay cosas, intereses comerciales, y eso no es tan mágico como suena, pero sí, o sea, hay que hacer la gestión, lo hemos intentado, creo. Antes lo hacíamos, los llevábamos a General Motors, porque era un poco más fácil, pero ahora cada vez es más complejo sacar los estudiantes de las universidades, y no solamente de acá, o sea, yo lo vivo en las privadas, y es el mismo problema. Y uno dice, ahí, ¿y dónde está esa conexión industria-academia? Se pierde. Sí, todo uno queda con videos de YouTube. Sí, vea el video de YouTube ahí, complicado. Que eso no lo vemos en las empresas en China, por ejemplo, cuando yo estuve tomando el curso allá, entrábamos a empresas de tecnología top, o sea, y tú veías lo más top de lo más top. Y eso que no era lo confidencial, sí, porque ya hay cosas que ya entran dentro de lo confidencial. Entonces, digamos que ahí es donde ya más uno invertir como en eso, ¿sí? Y como todo, las relaciones, es muy importante, el acercamiento a personas que los puedan proyectar hacia allá, a tener acceso a esa tecnología. Bien, entonces hablamos de esos 6 ejes, entonces 8 ejes que tenían en total y que sirven para hacer diferentes procesos. Y de hecho hablábamos el fin de semana de una cosa muy interesante que ojalá se dé. Yo mirando esa perspectiva de industria, hablando con la gente de robótica, Car Robotics, y ellos quieren hacer, porque miren que la industria sí lo quiere hacer. Digo, ¿por qué no hacemos un concurso de diseño de grippers? El mayor problema en la industria colombiana es que traemos robots, importamos robots, los podemos traer, pero un robot hasta
el efector final, que es el eje 6, en el axis no sirve para nada. Es pisapapel de kilos, toneladas, pero no hace nada. Realmente lo que hace que el robot sea operativo, funcional, es el gripper. Porque no hacemos un concurso con las universidades y hacemos un concurso de diseño de grippers. Ponemos un reto de producción y que los grupos de universidades presenten su gripper. Y miramos a ver quién cumple con la tarea. Porque yo vi un fracaso muy grande que tuvo Cap Robotics en helados, esos que vienen como en cono congelados, ¿cómo es que se crema helado? Eso. Como siempre, el vendedor es el vendedor de humo. No, eso cómpreme el último Cuca, último en tecnología, memoria no sé qué. Y con eso usted va a poder empacar esos helados rapidísimo. Claro, y el gerente llega, los botaba al piso. O sea, y es que fue muy chistosa la historia porque yo conocí el proyecto, pero yo no participé del proyecto. Y después en la maestría en la EXI tuve el estudiante que era el gerente de la línea de producción. Entonces, y él me mostró los videos, me decía, vea el fracaso de la robótica en Colombia. Entonces los tipos no fueron capaces, y no estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de ingenieros que ya saben de robots, importan robots, y eso no funcionó. Entonces el robot traía, y el problema no era el robot, están de acuerdo conmigo, o sea, el Cuca no puede tener errores, o sea, eso llega a donde tiene que llegar. ¿Dónde estaba el error? En el gripper. El gripper no estaba bien diseñado para sostener esas cajas y meter esos helados donde tenían que hacer al ritmo que ellos querían. Sí, porque una cosa es que lo haga así como lo hacen aquí en los ABB, que todo despacito. Y el industrial le va a decir, hermano, yo necesito que eso pase en segundos, o sea, yo necesito que eso empaque ya. Cada segundo es oro. Entonces, claro, el robot no avanzaba los ritmos. Los helados se caían. Entonces ahí yo veía a un operario ahí recogiendo los helados y echándolos ahí a la caja. No, eso no tiene sentido, o sea, obvio, yo le dije que si me lo pasaba, pero no me lo quiso pasar, pues por cuestiones de confidencialidad. Que imagínense ustedes, la próxima vez que compre un crema helada, ¿será que estuvo en el piso, no? Entonces, sí, muy complicado. Entonces, esas cosas pasan. Entonces ellos quieren hacer un concurso de esos. Ahora vamos a ver cuántas universidades arrancan y que realmente estén en ese cuento de meterse, porque esa es una necesidad en Colombia. De hecho, ustedes pueden buscar cuántas empresas diseñan grippers en Colombia para robots. ¿Cuántas creen? No sé, investiguen. Por ahí 5, no sé. Sí, quién sabe, ¿no? Investiguen a ver qué dice Google. Eso es una tarea, porque eso no lo hay. En Brasil ya vemos muchas empresas, en México, pero en Colombia no muchas realmente que se le midan o que estén especializadas en eso. Algunas son de automatización que se le miden a hacer eso, pero vea que llegan a fracasos de ese estilo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la idea es que podamos en las siguientes sesiones igual mover este robot. Ya dicen que ya lo han prendido, entonces ya lo han manejado. Digamos que igual que las máquinas de control numérico, tienen varias formas de programar. Una es a través del teach pendant, ¿cierto? Que son puntos de teach y enseñar. Y otra es ya mandar un código de un programa. Cuando lo manipularon, me imagino que utilizaron RoboDK. Sí. ¿Sí? Y un programita que tienen ahí en Python y con eso hacían. ¿Listo? Que yo les decía que eso es como la redundación de la redundación, porque es en la industria, imagínense tener ese sistema, entre más conexiones tenga, más errores tengo. Entonces, la idea es que sea directo. En la industria normalmente los robots, igual veíamos, ya se conectan por USB y leen los programas directamente ya en industria. Aquí pues hicieron esa conexión porque fue lo que se pudo hacer, pero digamos que ya hay capacidades de hacerlo con conexión directa. Es algo que intentaremos, no lo hemos probado con Camilo, yo sé que funciona. La gente robótica incluso estaba abierta a venir a explicarnos, a contarnos el cuento. La idea es que podamos mandarlo desde un software ya más poderoso que manejaremos en las siguientes sesiones, que se llama NCCAM, un software para programación de robots industriales. Es un software que fue desarrollado en Rusia, digamos, ellos también tienen mucha tecnología, y que nosotros lo distribuimos para Colombia, Latinoamérica, México, y sirve para programar muchas marcas de robots. No solamente hemos programado los ABB, hemos programado Kawasaki, hemos programado Hewin, bueno, todas las marcas de robots que hoy en día hay en industria, ¿vale? Entonces esta arquitectura, bueno, ustedes ya la conocen, una arquitectura antropomórfica serial. Aquel IBM pues tiene una historia muy bonita, no sé si la conocen también, pues un robot. IBM ya no hace robots, algunos de ustedes conocieron la marca IBM. Ese robot fue repotenciado ya varias veces, es un robot de arquitectura tipo Escara, que pues su movimiento articular
Es diferente al que tenemos acá, tiene dos ejes de rotación, tiene un eje lineal, digamos que la junta es prismática, no solamente se desliza, sino también rota para orientar el producto. Entonces es una gran ventaja que tienen esos robots. Esos robots normalmente en la industria no se fabrican tan grandes, fue uno de los fracasos más grandes, porque pues por sus características no dan para volúmenes de tamaño tan grandes o payloads tan grandes, son más ágiles en payloads muy pequeños. Vemos robots de 3 kilos, de 1 kilo, de 5 kilos, ahí son muy rápidos. Ellos trabajan mucho en la industria alimenticia, electrónica, empaque, porque ahí esos robots sí son por excelencia mucho más útiles. De hecho, en la EXI ellos tienen robots Epson pequeñitos de 3 kilos con visión de máquina y todo, y allá hacemos ejercicios de reconocimiento al vuelo y hacer picking al vuelo, que eso es lo que realmente la industria necesita. Yo les decía, yo ya dicto robótica industrial y digamos que yo les decía, aquí peleaba mucho con un profesor que todo el semestre hablando de matrices de transformación, yo le decía, allá en la industria ningún gerente le va a decir, usted sabe hacer una matriz homogénea, sabe sacar la cinemática directa, la cinemática inversa. No, él le va a decir, yo tengo ese robot, yo necesito que suba empaque, hermano, a mí las matrices no me importan. Sí, es literal, y suena feo, yo le decía, y el profe, claro, él todo un científico, doctor, entonces él le gustaba ver sus ecuaciones ahí, multiplicaciones de matrices, pero eso en la industria no le van a preguntar eso. Obviamente ya tenemos los ciclos propedéuticos y esas de la tecnología, peor. Yo le decía, a un tecnólogo no le van a preguntar nada de eso. El man tiene que salir a operar ese robot. Lo creo es para un ingeniero sí tiene que tener la capacidad de diseñar un robot y entender las matrices. Para eso creo una electiva que se llama algoritmos de robótica y ahí les enseña toda la matemática, jacobianos, etcétera. Pero realmente en aplicaciones industriales usted no necesita. Curiosamente uno dice eso, ¿no? Uno estudia 5 años para terminar usando Excel, ¿no? Entonces, los que trabajan en industria se dan cuenta y cuando vayan allá, el Excel es lo que, el Power. Bueno, ahora con Power BI le da un poquito más de un dashboard y le mete tecnología, pero realmente eso es lo que sucede, ¿vale? Entonces, esos robots, aplicaciones de ese estilo serían lo que deberíamos estar trabajando en industria, ¿vale? Digamos que esas visitas podemos articularlas. Yo sé que el profe Pedro se habla muy bien con la ingeniera Lina, que es la directora ahora del programa de mecatrónica, y voy a ver si logro conseguir alguna sesión, pues sería fuera del currículo, de las horas que tenemos acá, para no interrumpir pues, las clases del profe Eduardo, los profes que vienen adelante, y que podamos ir en un espacio a mover esos robots Escara, por ejemplo, y explicarles un poco de la producción con robots Escara, en este caso de Epson. Bien, bueno, vale. Así como hicimos con la Conrad, que fuimos a ver las máquinas, por lo menos, y que tengan una aproximación a otro tipo de tecnología de robots. Ellos tienen allá robots UR también, Universal, que son cobots para trabajo colaborativo. Entonces, que es otra industria, que digamos que estos robots no son colaborativos, ¿no? Y que yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre seleccionar un robot colaborativo y un robot no colaborativo? Pues no tan trivial, obviamente ya sabemos que uno colabora y el otro no colabora con humanos, pero ¿por qué industrialmente ustedes si tuvieran que comprar, comprarían esto o comprarían el otro? Sí, para un proceso que esté cambiando constantemente me parece más fácil que sea colaborativo, o sea que un operario pueda entrar y decir como bueno, vamos esto, cambiamos esto. Pues para un proceso más estándar, uno no colaborativo. Para procesos que todavía no se haya podido automatizar ciertas partes, los que tienen que colaborar con una persona. Porque para procesos en línea, pues un robot industrial mejor, ¿no? Sí, ahí es donde uno entra en uno de los mayores problemas, ¿no? Los ingenieros de automatización, los ingenieros de control, lo vemos desde una visión muy sesgada. Yo les decía, ahí es uno de los mayores problemas, los mecatrónicos, los mecánicos, que los industriales u otras áreas sí tienen. Ellos tienen una ecuación muy sencilla, T igual a símbolo de pesos, ¿cierto? Así de sencilla es esa ecuación. Para ellos, T es igual a símbolo de pesos. Entonces resulta que el robot colaborativo es muy chévere, muy bonito, pueden venir. Porque yo estuve en la planta de Leonisa, ¿sí? Esa empresa que hace ropa, ¿cierto? Sí, ropa para mujer. Y también joyería. Joyería y eso. Entonces toda la parte de sostenes, estábamos ahí. Y uno de los mayores retos que ellos tenían era el clip de enganche del sostén. Eso lo hacen manualmente. Entonces, digamos que ellos querían automatizar ese proceso. Entonces, una idea, uno podría hacer un robot colaborativo porque trabaja con humanos y le puede enseñar, y es fácil, ¿no? Pero cuando van a hacer la tarea no es tan fácil ni siquiera con un robot colaborativo.
Y bueno, lo lograron hacer, lo hacía. Pero entonces fueron a ver los tiempos de producción Más y lento. le dijo, no, hermano, esto no me sirve. Chao, yo necesito que eso empaque, me sirve más 10 chicas ahí armando eso que un robot. O sea, es mucho más rápido. Entonces uno se va a dar cuenta que a veces los robots, pues la tecnología colaborativa es muy chévere, pero tiene un gran pecado, son los tiempos de producción. Además, para que sea colaborativo debe moverse lento, para que si me choca, pues se detenga. Y eso en producción no sirve para nada. O sea, por eso es que uno va a ver las estadísticas de accidentalidad de robots industriales en China y es altísima. Bueno, que la han mejorado, ¿cierto? Porque esos robots de esos despicha a un tipo ahí, lo aplasta, lo parte por dos, sin problema, porque un robot de esos no va a parar. O sea, y él va a una velocidad de 10 metros por segundo. O sea, eso es como si fuera un ninja, lo atraviesa por la mitad. Imagínense, y trae una sierra así circular para cortar mármol. Y esa cosa gira, eso O incluso, lo parten dos sin problema. Creo que, no me acuerdo si fue en esta materia o en otra, nos mostraron un video de que había un robot paletizador y hubo un problema y el trabajador se metió a la celda robótica, el robot siguió funcionando y lo partió a la mitad. Seguro, eso pasa. Entonces, pero los industriales, pues ellos tiempo es igual a dinero, entonces un muñequito lo cambian, ponen otras, ya, listo, el seguro paga el muñequito que se atravesó por ahí. Entonces, digamos que por eso se da mucho trabajo en barreras, en celdas, con lo que veíamos acá, las barreras sí que tenemos acá. Pero pues nunca falta el que yo siempre dice el profe Víctor Hugo Grisales, una frase que me encanta, que dice que no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa, ¿no? Entonces, eso sí es peligroso. Entonces, si es un ignorante que se quiera meter a una celda, que se esté moviendo, eso es peligroso porque se puede terminar muriendo ahí. Entonces, digamos que eso pasa en la industria y vemos cada vez que los robots industriales de este tipo siguen siendo todavía muy elegidos sobre los cobots, es porque la producción es dinero. O sea, a ellos les importa es cuántas unidades se producen por unidad de tiempo y cuánto facturan. Eso es lo que realmente importa. Digamos, Importa actualmente en la ¿en qué escenario se usan más los colaborativos entonces? No, se están utilizando, pero ya cuando lo ven, pues es más temas legales, temas de beneficios tributarios, de poder decir, ay, es que estamos trabajando. O sea, por ejemplo, cuando... O tareas que no implican ritmos de tiempos. Sí, que no, el tiempo no es tan crítico, sí, el tiempo no es tan, por ejemplo. Sí, como... Sí, la mayoría del tiempo es crítico, pero digamos, tengo un tren de fabricación donde tengo un cuello de botella y aquí tengo tiempo. Entonces ahí puedo poner un robot colaborativo que me compensa el tiempo, porque puede que las máquinas de acá se sobresaturen o al revés o viceversa, dependiendo dónde esté el cuello de botella, que es lo que hablaban ustedes con el Value Stream Mapping. Entonces hay líneas donde, pues yo podría decir, y pongo acá un robot más rápido, ¿cierto? Pero voy a producir más de lo que la demanda me está exigiendo. Entonces, pues no tiene sentido. Me mantengo en un balance oferta-demanda, me vuelvo equilibrio, tengo un equilibrio en la producción, entonces yo puedo ir trabajar con colaborativo. También puede ser para piezas digamos, se hagan profesionalmente frágiles, donde puede que esos tiempos... Sí, por ejemplo, bueno, sería genial traer, pero voy a buscar a ver si lo puedo traer, es que la venta de esos tipos es complicado más en industria. En la charla que estuvo dando Camilo allá, él es el gerente general de robótica, mostraba unas aplicaciones de empaque de huevos, por ejemplo, y ellos tenían unos Universal. Entonces, eso es delicado, es una operación crítica, ¿no? Empacar huevos no es fácil, uno creería que eso es... No puede ser rápido, por lo tanto, no puede ser muy rápido, exacto. Exacto, porque además el empaque de algunos líquidos como cervezas o eso que si las agitan, pueden explotar, digamos, por la presión. Entonces, ese tipo de procesos, ahí es donde encuentra el balance entre el robot colaborativo que puede ser útil en ritmos de producción, digamos, tan altos. Ya otros procesos como soldadura y eso que no son tan rápidos, se pueden utilizar, pero ahí vemos que, por ejemplo, los UR o esos cobots se derriten, ¿no? Ya a grandes tiempos de producción, tanto choque térmico, tienen deformaciones las piezas del robot, así tenga la pijama. Entonces vamos a ver que los robots van a requerir pues otras características de protección. En pintura igual, por ejemplo, hablar de explosividad. Por ejemplo, este robot no podría pintar procesos de pintura, digamos, vehicular o de algo del estilo donde tenga explosivos, porque los motores y toda la parte electrónica no cumple con la regulación de ese grado de protección. Podría generar una explosión. Entonces vemos robots que son especiales para pintura, no sé si los han visto. Y además la muñeca es diferente, no es como este. En este vemos que la distancia articular es muy grande entre todas sus articulaciones. En un robot de pintura la distancia entre el quinto y el sexto eje es muy pequeña, para que la pistola pueda ser muy flexible en las entradas de aplicación de pintura.
de recubrimientos. Aquí creo que Grival y ellos ya tienen robots para procesos de pintura y de recubrimiento de esmaltes en la línea de producción. De hecho, hay un proceso muy bonito que uno creería que es fácil, que es el deboring, que es el desbarbado, que es complejo, o sea, quitar la rebaba después de una inyección, por ejemplo, de aluminio o una inyección de plástico. Es un proceso que normalmente en plástico hay personas con un bisturí ahí cortando eso. Eso ya lo pueden hacer con robots y creo que Grival estaba con ellos en un proyecto donde hacían todo el proceso de pulido de la grifería con robots, eso, polishing y deburring con robots. Esos son procesos que ya se están viendo acá en Colombia y uno ve en las universidades, nadie enseña eso. O sea, si a ti te pusieran ya en caliente, hazme un proceso ya de pulido de este grifo. ¿Cómo empieza? Sí, ¿cómo empieza? Eso es fuerte, ¿no? Entonces, cambio, si tú en la universidad ya tuviste ese acercamiento, te va a dar esa posibilidad. O aprendes muchas cosas, por ejemplo, allá a mis chicos, yo les digo, no importa, si fallen. Un mecanizado con un robot. El simple hecho de montar un gripper ahí para un motor tool lleva mucha tarea. Llegan, yo los veo, llegan con una impresión 3D. Uy, profe, no casaron los tornillos. Desde cosas de esas. Y eso que les pasó el plano de la brida y no les casan. O, profe, ya casó. Uy, pero el motor tool se nos cae. O sea, cosas que uno creería triviales, pero ya vivirlo te da esa experiencia de decir, toca tener en cuenta esto, aquello. Lo que me preguntaban por ahí, cómo disparar las señales digitales para que el mismo robot arranque el spindle. Una cosa que uno diría trivial. Es una señal digital, pero vaya y hágalo, hágalo aquí a ver si va a ser fácil. Y que eso es algo que yo le propuse al profe Pedro y al profe Ricardo que hagamos acá, que traigamos un equipo de soldadura, un equipo de pintura y hagamos aquí procesos de ese estilo. Sería bastante interesante cómo reacondicionar esta celda con ese robot. Vale, entonces la idea de la próxima sesión es que ustedes, yo les voy a mandar el link, descarguen NCCAM. NCCAM nos va a servir para programar tanto esta como esta. Vamos a comparar, yo sé que algunos de ustedes han manejado Mastercam, si lo tienen bien. La idea es comparar. NCCAM es un software que, imagínense, permite programar máquinas de control numérico y robots al tiempo. Mastercam, pero no vamos a usar Mastercam, ¿sí? No, vamos a usar NCCAM, se llama. ¿Listo? Listo. Vamos a usar NCCAM. La idea es que ustedes conozcan más software. Que yo les decía, es el problema de la universidad, ¿no? Les enseñan solo Festo, solo Kuka o ABB y cuando salen a la industria ya lo que son marcas. La idea es que conozcan más marcas de software, más marcas de herramientas y ustedes se puedan desempeñar en esa área. ¿Vale? ¿Listos? Y acá la idea es fabricar una piecita. Ojalá sea una piecita que necesiten para el proyecto, o sea, que puedan decir, que lo puedan mostrar como evidencia de decir, si se requiriera, porque yo les hablaba de los bujes para el offsetting del sistema de frenado, se puede hacer acá en estas máquinas sin problema. ¿Listo? Listo. Esas cosas que mencionan se solucionan en parte con la maestría en automatización. ¿Acá? Sí. No, yo hice aquí la maestría también, entonces, no, la maestría ¿para qué sirve? Es para ser profe. Si usted quiere ser profesor, pues la maestría le queda bien, o un doctorado o algo así. Pero realmente que eso le dé dinero, yo siempre les digo a los estudiantes, yo es más, hice desertar muchos de la maestría y los profes no me querían allá, pero es que la verdad yo les decía, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser profe? ¿Quieres ser investigador? Bueno, sí, a la maestría, al doctorado, porque si eso es lo que te llena y eso es lo que crees que es tu perfil de vida, bien. Pero que eso te vaya a dar plata, no te va a dar plata. ¿Cuándo has visto un profesor en una Z1000, no? Entonces es raro, ¿no? O en una MT-09, pero ¿cuántos has visto? ¿Cuántos has visto? La mayoría anda en Transmilenio. Entonces triste, pero yo te puedo apostar que el señor de las hamburguesas anda en una Ford Raptor. Y te puedo decir que varios andan en Ford Raptor. Entonces, y venden hamburguesas. Y el tipo estudió hasta la primaria. Pero usted ha visto las Lamborghini que parquean en el CADE. Exacto, entonces te das cuenta, pero son poquitos. En cambio, si tu idea es hacer negocios y dinero, no necesariamente estudiar es la mejor opción. Y lo que buscan las empresas muchas veces no son profesionales con maestría y doctorado, sino profesionales con más cursos, diplomados, porque tú conoces más de tecnología. Entonces ese es otro enfoque. Si el enfoque es más industrial, es mejor invertir en educación de cursos, diplomados, talleres. Ahí hay una mejor opción. Sí. La maestría acá en automatización es muy buena, pero más a nivel de investigación, de toda la parte más
digamos, matemática y de ese estilo, ¿sí? Pero realmente si la idea es aplicar y su proyecto de vida es más hacia la industria, no tanto, ¿no? Y bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de éxito del ingeniero Aldemar, que él fue el que les hablaba de los controladores. Él trabajó mucho tiempo con el profe Córdoba y él se metió mucho a estudiar de los Galil. Pero pues, vean que eso no se lo enseñaron acá, sino fue el que consiguió el controlador y él se sentó aquí con el profe, pues ni tanto el profe lo ayudaba ahí a lo que podía, pero él más se puso a leer. Y él lo que sí le ayudó el profe fue ganar una convocatoria con Colciencias para que él pudiera construir la máquina para su empresa. Entonces él construyó una láser súper poderosa que le salió mucho más barato que comprar una Triumph de 1.000 millones, ¿cierto? Además cofinanciada por la universidad, que eso también es interesante. Y él ahora corta piezas en láser para motos, portaplacas, parrillas, y ahorita estaba hablando con Camilo y me estaba contando que ya está exportando piezas. Entonces miren que esa es la visión, y yo siempre compartí eso con los estudiantes, que cuando hagan su tesis, que uno ve todas esas tesis allá guardadas en el repositorio, ¿sí? Pero ¿cuántas de esas generan dinero? Ese es un indicador bueno, yo le decía al profe Pedro. O sea, saber cuántas tesis están allá y cuántas realmente están produciendo dinero y cuánto dinero están produciendo anualmente. Porque eso sí habla de investigación. Y tú vas a China y eso sí, cada tesis que sale produce dinero. O sea, ellos en una investigación en un país desarrollado no se quedó en una librería por allá en una biblioteca. Es algo que le vendieron a una empresa, algo que generó una empresa, algo que está haciendo dinero. Ese es realmente, yo creía que el proyecto de vida que deberían tener los estudiantes. O sea, ¿podría uno hacer la maestría y ganar dinero? Sí, si tu proyecto es claro. Dices, yo aquí me voy a dedicar en la maestría de automatización a todo el diseño de herramientales de robots para aplicaciones de manufactura robotizada. Y cuando salga de la maestría va a montar una empresa de eso. Ahí ya puede tener sentido. Pero si la idea es venir acá a hacer una ecuación de 3 matrices homogéneas y demostrar la jacobiano del robot, no, rechimba, que lo hizo en MATLAB, pero eso no le va a dar plata. Sí, eso no le va a dar plata allá afuera. Entonces, realmente eso es algo que uno se aterriza, ¿no? Cuando ya está en la industria. Y que pocos profes comparten eso, ¿no? Muchos son más como en la parte académica. Pero yo les decía una cosa, la universidad es Walt Disney, ¿cierto? Y allá afuera es The Walking Dead. Entonces, allá es, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, una analogía así simple de series que ustedes conocen. Entonces aquí es Disney, aquí todo es Walt Disney, entonces allá afuera es The Walking Dead. Allá sí es el que más sepa, el que más astucia tenga a hacer negocios, es el que hace los requisitos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas de los robots, de lo que vamos a hacer la próxima clase? ¿Cómo? Ya llega con un proyecto de vida a la casa que dice que estoy haciendo acá, que he aprendido durante esos 5 años, un momento existencial ahí, Un momento de desertar en el último filosófico, ahí 7 años filosóficos a reflexionar, ¿sí o no? Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Entonces llegar un momento de su vida y reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar la vida? ¿Cómo voy a competir con los que están allá afuera? O su competencia, ¿no? Porque igual hay mecatrónicos de otras universidades, ¿no? ¿Cómo voy a competir con eso? Y eso uno lo ve, ¿no? Que es una estadística interesante. ¿Dónde están los estudiantes de cada universidad trabajando? Lo veíamos en algún momento, por ejemplo, los de la Santoto en mecánica, por excelencia trabajaban en mantenimiento. Tú veías estudiante de la Santoto que salía de mecánica, mantenimiento. En la época del boom petrolero, obviamente. Y ahora ya tienen un problema de identidad, ahora ya no saben ni qué son. Entonces, pero uno va a ver y los profesores juegan un rol muy importante, porque en esa época el profe que dictaba mantenimiento ahí, él tiene una empresa de mantenimiento y software de mantenimiento que le trabaja a petroleras. Entonces un tipo de esos que venía a dar clase, el man estaba en Barrancabermeja y llegaba a las 5 de la mañana a Bogotá, dictaba la clase y se regresaba a Barrancabermeja. Pero bacano, y el man lo hacía era por deporte, o sea, realmente porque le pagaran en la universidad, no, el man ganaba más en Barrancabermeja trabajando en el pozo, pero él lo hacía más por enseñar, y vean que el impacto que tuvo, ¿no? Los estudiantes, uno veía perfiles muy buenos de mantenimiento, entonces uno va a ver el perfil de Universidad Nacional y todos terminan haciendo investigación, terminan siendo profesores, sí,
Y uno ve otras universidades y claro, tienen otro perfil, sí, porque es otro perfil. Y que eso lo discutíamos. Por ejemplo, aquí no les dan mantenimiento a los mecánicos. Y los profes peleaban eso. No, es que el ingeniero de Universidad Nacional es más científico, es más. Pero ¿cuántas unidades de investigación científica hay allá afuera? O sea, pero también es chistoso porque estas todas las personas te dicen es que usted tiene que aprender esto para que lo contrate una gran empresa y con eso. Pero ¿cuántos software nosotros sabemos realmente? Sí. Sabemos 2 o 3, no llegamos allá y de una. Y la competencia es dura, sí. Y tú vas a ver, porque yo he visto estudiantes de Universidad Nacional y trabajan en la parte postventa en ventas de equipos de automatización. Sí, O sea, ahorita, imagínense echar de 7 años para terminar de vendedor. aunque profe, la plata. Obvio sí, la comisión, es decir, obviamente las comisiones, sí. Uno No, puede pero- facturar bien con las comisiones de la venta. Pues, o sea, yo por ejemplo, yo ahorita me presenté a un puesto de ventas, fue gracias a Eduardo que ahí nos dio El proveedor es uno de los que también le gusta mucho meterse en ese cuento, sí. Pero, por ejemplo, yo me mantengo es porque vendo cosas, ya en mi vida personal. Y, por ejemplo, puedo comprar, yo que sé, tengo una CNC en la casa ahorita y tengo impresoras y todo eso. Entonces, lo que pasa es que es lo que usted dice, o sea, pues sí, uno quiere ser ingeniero y todo eso, pero al final el que es el dueño de la máquina es el dueño de la empresa. Total. Entonces, pues ahí están las ventas. Vea que lo que dice el compañero, o sea, pero vea que cuando uno vende para uno mismo, pues es mucho mejor, ¿cierto? Porque terminar vendiendo para otro más, ¿sí o no? Como la clásica historia, ¿no? Sigo trabajando para que mi jefe se pueda comprar el nuevo Ferrari, ¿no? Entonces, ahí ustedes mirarán qué van a hacer. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces nos vemos la próxima sesión acá, pero ya a trabajar. Pues hoy aprendimos como las máquinas, una reflexión para que vengan con toda la energía filosófica. Hoy fue una clase filosófica. Se retira la mitad. Profe, ¿cómo se le va a correr la entrega de marcas de protopalieros? La entrega del avance del proyecto. Complicado es que, como les decía, la agenda del programa calendario es difícil moverla por las agendas de los profes, porque ellos tienen muchas cosas. Sí, no. Moverla es difícil. Se lo movemos. Ojalá. No Es fácil. movemos clases. Porque yo sé que pues, los profes como el profe Eduardo tienen muchas cosas y andan moverle. Antes me abrió el espacio en esos bloques que me dijo, profe, un semestre antes me dijo, mándame el programa calendario y yo le lleno los días que yo puedo. Entonces moverlo a él sí es súper delicado, sé que es. Profes más flexibles, el profe Ricardo, porque ellos están acá, sí, pero el problema es que va a ser complicado y digamos que ya viene la recta final. Entonces sí, yo les sugiero que hagamos un esfuerzo para entregar, digamos, en este momento cómo va la gente. Además, porque con eso de los paros y eso, ¿cómo les fue con el profe Ricardo? ¿Lo hicieron virtual? Sí. Obvio, porque si no, peor nos atrasamos. Bueno, listos. Vale, entonces yo les envío el link. Ojalá puedan ir a ese lanzamiento de esa moto eléctrica de vehículos eléctricos que va a haber.